Historia del arte del Ecuador en el siglo XVIII. En la historia del arte del siglo XVIII encontramos el conjunto de todas esas manifestaciones autóctonas e influenciadas con la conquista, debido a varios trámites como el cambio de mentalidad de los elementos enfrentados, es decir, el español y el mestizo, la fundación de urbes y la influencia misionera. Todo esto se ve reflejado en el arte de la escuela quiteña. Las manifestaciones de expresión artística y cultural en la Real Audiencia de Quito estuvieron bajo la influencia religiosa, así como la educación, la arquitectura de sus templos y el arte que los adornaba. Los mismos estaban influenciados por las diversas congregaciones religiosas. Se puede destacar a la llamada escuela quiteña de la época colonial, que ilustraron maestros como Miguel de Santiago y Goríbar, dignos de figurar al lado de los mejores artistas de cualquier país europeo. Recordemos que Quito fue en el tiempo de la colonia el emporio de pintores y escultores, verdaderos fabricantes de cuadros y estatuas que se repartían desde México hasta Chile, y que aunque la mayor parte de ellos eran artistas de poco talento o de ninguno, no faltaron genios cuyos nombres y obras merecen consignarse en las páginas de la historia del arte. En cuanto a la arquitectura, encontramos su esplendor de la Real Audiencia de Quito, que es notable cuando observamos las diferentes iglesias construidas en esa época, cada uno con diferentes estilos arquitectónicos, como el estilo mudéjar, el barroco, mozárabe, neoclásico, gótico y rococó. En cuanto a algunas de las manifestaciones arquitectónicas del siglo XVIII, encontramos la iglesia y conventos máximos de la Merced, la capilla del hospital en el y la fachada de la Compañía de Jesús, que se volvería el expositor más grande del barroco en Latinoamérica. En cuanto a la escultura, encontramos que fue el arte que más predominó durante la etapa colonial en la Real Audiencia de Quito. Se utilizaron principalmente materiales como la madera, la cera y marfil. A lo que sucede con la pintura se centra sobre todo en los temas relacionados con la religión. La creación de esculturas debía seguir un proceso sistemático y detallado. Durante la época colonial se usaba el desbastado y también el ensamblaje. Entre algunas técnicas empleadas en la escultura del siglo XVIII encontramos el encarnado, la chinesca de Querós, imágenes para vestir, figuras articuladas, tela encolada, el esgrafiado. De estas destaca la chinesca, que consiste en forrar la superficie con pan de plata recubierta con lacas, con pintura transparente, dejándola oculta para mantener el brillo del metal. Entre los autores que destacan encontramos a Diego Robles, Bernardo Legarda y Manuel Chili. La pintura, pese a ser pinturas como temáticas religiosas que presentaban diferentes pasajes de la Biblia, se intentaban de un sentido más colorido y fresco. Las características técnicas tienen que ver con el uso de los colores y la luz, para dar la impresión de que la imagen está en movimiento. Ayuda a la conformación de artistas en lo que se denomina el realismo pictórico. Conforme los pintores van evolucionando, se internan en un estilo más colorido, da mayores efectos de luz y poco a poco incorporan nuevos elementos como la flora y el estilo de la pintura se enmarca en el estilo barroco y rococó. Entre las características que figuran de la pintura del siglo XVIII encontramos la quitenización de los personajes dotándoles de rasgos mestizos en las formas de su rostro o su cuerpo, vistiéndolos además con prendas que son propias de los pueblos originarios. Entre otras, encontramos que es posible observar la fauna local reemplazando a la fauna propia de España, como por ejemplo en las pinturas se colocan llamas en vez de caballos o cuyes en lugar de corderos. En cuanto en la flora de la Real Audiencia también sustituye a lo que consideraba como tradicional en España, por ejemplo, el reemplazo del maíz por las ramas de olivo. Entre los exponentes que destacan de la pintura del siglo XVIII encontramos a Manuel de Samaniego, Magdalena Dávalos Los Albán y Bernabé Rodríguez. Por último, encontramos que Quito posee la mayor concentración de arquitectura premoderna de toda Sudamérica, por lo que fue declarada por la UNESCO en 1978 como el primer patrimonio cultural de la humanidad.
Años más tarde se le otorgaría el mismo honor a la ciudad de Cuenca. También podemos destacar el reconocimiento que se emprende en monumentos arquitectónicos en otras partes, como Guayaquil y ciudades cercanas. Esto sería todo del arte del siglo XVIII y muchas gracias.